Ya, hoy día estamos en la clase 2 de Daniel y Apocalipsis y le vamos a pedir que se presenten a los rezagados, los que no se presentaron la semana pasada. Y en este caso, primero me presento yo para los que no estuvieron. Yo soy el pastor Manuel Díaz Bascul, tengo doctorado en teología y esta es la presentación. En cuanto a mis antecedentes familiares, soy casado, mi esposa se llama Sandra, tenemos 4 hijos, tenemos 6 nietos, llevo 44 años casado, así que me casé bien joven, por eso tenemos una larga vida de pareja con mi esposa. En los antecedentes académicos, por el lado secular, yo fui bancario 25 años y tuve estudios de finanzas, de contabilidad y de comercio exterior, que era mi especialidad. En el ámbito eh, espiritual, tengo todos los grados académicos que se puedan optar, que es el bachiller en teología, licenciatura en teología, magíster en teología y doctorado en teología. ¿Ya? Laborales, soy también director de la Liga Bíblica en Chile y eclesiástico, pastor de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. ¿Ya? Entonces, Michel ya se presentó, Oscar también con su esposa Isabel, Oscar Astudillo Luco, me refiero, porque hay dos Oscar, ¿ya? Está también, Gabriel no se ha conectado. Daniel, si te puedes presentar, por favor, de acuerdo a lo que sale ahí. Amén. Bueno, mi nombre es Daniel Órdenes Machuca. Eh, Sirvo al Señor también desde bien jovencito, de los 16 años, ya son 30 años que llevo en este precioso camino. Estoy casado, tengo una preciosa hija que tiene 11 años. Mi antecedente académico, bueno, tengo una ingeniería civil industrial que no alcancé a terminar. Pero en cuanto a lo eclesiástico, a lo académico, digamos, en lo bíblico, hice el diplomado en estudios bíblicos. Este sería el cuarto año que estoy cursando, persiguiendo el bachiller. Eh, Actualmente trabajo en comercio y también en transportes. Tengo un camión, hacemos flete, mudanzas. Y actualmente me encuentro pastoreando la iglesia Dios está aquí de San Ramón. Llevamos poquito tiempo a cargo de la iglesia porque la pastora partió a otra región del país con un propósito del Señor, así que nos dejó a cargo a nosotros. Estamos hace un poquito tiempo, un mes, 2 meses casi, pastoreando la iglesia acá en San Ramón. Así que y muy contento de poder entrar a esta clase con usted, profesor Manuel. Así que muchos cariños, muchos abrazos, que el Señor nos ayude a que el curso pueda llevarse a cabo en su totalidad y muchos saludos también a cada hermano y pastor que está en el curso. El Señor les bendiga. Ya, gracias, Pastor Daniel Órdenes. No sé si Oscar Rojas podría también presentarse. Iba al volante ahí, pero si es factible, por favor. Bendiciones, profesor. Ahí no sé si me veo. Sí, sí, y se Sí. escucha bien. Bueno, yo soy Pastor Oscar Rojas, casado hace 27 años. Mi esposa se llama Jacqueline. Tengo 5 hijos y pastoreo actualmente en la iglesia Metz en la comuna de La Florida. Ya hace 23 años que estoy pastoreando la iglesia Metz y, digamos, hemos tenido una vida ahí también muy ligada a lo ministerial, a la obra del Señor, desde jovencito, desde los 17 años que conocí al Señor. Así que eso más o menos podría decirle en relación a mi persona y muy contento de poder seguir con mi estudio. La verdad que como pastor de repente los tiempos nos complican bastante, pero qué rico poder estar nuevamente con usted, profesor. Ya hemos tomado algunos ramos juntos también, así que doy gracias al Señor por eso. Bien, qué bueno. Gracias, Pastor. Que Dios le bendiga.
y es bienvenido al curso. Siempre estudiar hace bien y sobre todo a los que pastoreamos, porque de una u otra manera también estudiar la palabra del Señor nos mantiene ocupados y nos vamos alimentando y después de lo que nos alimentamos podemos también entregar, ¿ya? Así que es una bendición. Querías ver si está Crucita conectada, parece que todavía no, está ahí como pendiente la conexión todavía no es completa. ¿Y quién me falta que no se ha presentado de los que están acá? Sí, Gabriel, pastor, ¿cómo está Gabriel? pastor, bueno, ¿Sí? Hola, mi pastor Manuel. Bendiciones. Gusto verle, saludarle a usted, a mi compañero. Estábamos presentando los rezagados, los que no se presentaron la semana pasada, así que puede presentarse, por favor, Pastor Gabriel, ahí. Soy parte de los rezagados. Bien, me presento. Mi nombre es Gabriel Figueroa. Soy de los Figueroas que andan en Santiago también dando vueltas. Eh, Casado, felizmente casado. Eh, Mi esposa se llama Monjes. Tenemos una pequeña hija llamada Esperanza. Esperanza porque éramos un matrimonio que no podíamos ser padres por 12 años y Dios se nosotros y nos bendijo con una hermosa hija. Eh, Soy el quinto de 6 hermanos, mis padres son pastores, gracias al Señor, yo también soy ordenado al ministerio pastoral en el 2007, perdón. Académico, bueno, acá ya estoy pronto a terminar el bachiller, eh, pocos créditos para terminarlo, así que feliz, contento, cada día aprendiendo más, para seguir mejor, como se dice. De profesión soy ingeniero de ejecuciones mecánicas, trabajo en el área automotriz, mi emprendimiento, de hace ya, de hecho, el 31 de julio cumplí 11 años, que el Señor, su mano ha estado con nosotros. Así es que la expectativa, precisamente, eh, ver este tema tan delicado, complicado, digo yo, en el sentido de que hay muchas interpretaciones, eh, y acerca de estos dos libros que al contener mucha escala nos presenta eso, sí, que ya, pero estuve hojeando sí el libro y estaba bastante bueno, sí. Muy contento de estar acá y muy contento también de volver a verlo, pastor. Ya, muy bien, Gabriel, Dios le bendiga, bienvenido. Y Crucita, no sé si está ahora, si puede hablar, porque está también ahí pendiente de un evento que van a tener en algunos minutos. Si no, después le vamos a pedir que se presente. Ya, bien, seguimos entonces. Ahí están mis datos. Bueno, la mayoría han sido alumnos míos, así que deben tener mis datos en cuanto al correo, el correo personal, el WhatsApp. Si bien el IBN tiene sus correos, pero a veces ha dejado de funcionar por temas eh, de los que administran el, el correo. Ahora están habilitados de nuevo, pero prefiero el mío personal porque así me llega directamente, ¿ya? O el WhatsApp, que también está puesto ahí. Así que por esas dos instancias me pueden ubicar siempre, hacer consultas o enviar las tareas. Esto ya lo tienen, así que si no le sacan una fotito, pero está en las presentaciones que ya he mandado a sus correos personales. Yo le he mandado la clase 1 y la clase 2 en el PPT. También tiene la grabación de la clase 1. Así que ahí pueden obtener la información por cualquier circunstancia. Mi pastor Manuel, ¿Sí? disculpe, le hago una consulta. ¿Sabe que la clase 2, la de hoy, no la puedo abrir por correo? Todo lo que envió sí, pero la clase 2 no la puedo abrir. ¿Alguna posibilidad de que la envíe por WhatsApp? Sí puedo mandarla por WhatsApp, pero creo que es menos probable que lo puedan abrir. Pero puedo hacer la gestión. No sé si los demás tienen la misma.
complicación, ¿ya? Pero sí, después me manda un mensajito por WhatsApp para recordarme y yo se lo envío, ¿ya? Muchas gracias. Bueno, el ideal es crear un correo del curso, ¿eh? Porque estar mandando los correos separados eh, me es más complicado a mí, pues, y yo es más fácil dominar un solo correo. Entonces, si alguno pudiera crear un correo del curso, algo así como que dijera Apocalipsis 2023 IBN o Daniel y Apocalipsis 2023 @gmail, algo así. Si alguien lo puede hacer, se lo voy a agradecer. Después nos puede compartir. Hola, profesor, buenos días. Hola, Isabel González. ¿cómo está, hermana Isabel? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Yo lo puedo crear, profesor? Ya, después nos manda, por Les mando favor, después la información. claro, el WhatsApp del curso y ahí empezamos a seguir mandando la información. Bueno, hoy día nos corresponde la introducción al libro de Daniel en la clase 2 y hay que partir leyendo en realidad la primera parte. Aquí la vamos a ver a modo de sinopsis porque en realidad el capítulo 1 al 3 lo vamos a ver eh, en la clase 4. Ahí vamos a ir ya al texto bíblico. Hoy día vamos a hablar a grandes rasgos como un panorama de cuál es el contenido de Daniel, pero más bien una introducción a este libro, ¿ya? Y ahí están programadas todas las clases. Generalmente, eh, eso que dice ahí, clase grabada, no corresponde, ¿ya? Eso se quedó pegado ahí de otra circunstancia, porque las clases, las únicas veces que nos piden que mandemos una clase grabada sin tenerla así a través de este medio es cuando sea feriado. Pero por el momento no hay ningún feriado y ahí si es que hay alguna complicación, porque por ejemplo el 16 de septiembre, que es justo previo al 18, a lo mejor no sé, la pidan que la mandemos grabada, pero por ahora este es el cronograma completo del contenido de este curso, ¿ya? Yo ya le mandé a sus correos personales los 2 libros, El drama de los siglos de Loquier, pero también le mandé el de Ervis Carballosa, también de Apocalipsis, y le mandé además el libro acerca de Daniel, de Ervis Carballosa, que también es bien bueno ese libro. Este personaje es un hermano español que ha hecho una muy buena investigación, ha venido varias veces a Chile y ha dado charlas acerca del libro de Apocalipsis. En la Feria del Libro, por ejemplo, yo lo he escuchado y es un excelente escritor de fama mundial. Y su libro, él menciona en sus libros que estos temas de el Apocalipsis o de Daniel los ha investigado y ha leído todos los libros que se han escrito para luego escribir su propio libro. Así que es un libro muy bien documentado y que realmente tiene un lindo peso teológico, ¿ya? Y en cuanto al sistema de calificaciones, la nota es un 100%, la nota máxima, y espero que todos anden por ahí cerca. Para eso tienen que hacer las tareas, las pruebas escritas serán un 40% de la nota, las tareas o los trabajos escritos un 30%, habrán algunos proyectos grupales un 20%, y también nos piden la asistencia un 10%, que en este caso las 2 primeras clases nos exigen que las mandemos grabadas para que aquellos que no se pudieron integrar en la primera clase puedan mirarla por lo menos y se pongan al día. Hacia adelante ya no es obligación grabarla, pero si alguno después quisiera grabar las clases que siguen, también lo podemos hacer, ¿ya? Y bueno, llegó la hora de estudiar porque preguntaban algunos si iba a haber alguna tarea, y le dijimos por el momento no, pero aquí viene la primera tarea. Fíjense, la primera tarea está por la clase 6, estamos en la clase 2, que a 4 semanas, o sea, un mes. Y que lo que tienen que hacer es presentar un dibujo de las visiones de Daniel del capítulo 7, ¿ya? Pero el dibujo tiene que ser con todo lo que vio Daniel en la visión del capítulo 7, ¿ya? No la mitad ni un cuarto, sino que
las visiones completas que él tiene y que refleja en ese capítulo. Que entre paréntesis también, si ustedes googlean, van a aparecer ahí el dibujo, pero a veces el dibujo que sale no es completo. Entonces, dibujarlo, o calcarlo, si es que son malos para el dibujo, si tienen por ahí, lo calcan y después me lo envían a mí, ¿ya? Con su nombre. En la clase 7 tendremos la prueba número 1. En la clase 9 tendrán que hacer un trabajo de investigación donde hablen e investiguen acerca de la isla de Pasmo y las 7 iglesias de Apocalipsis. Mínimo 5 hojas indicando la bibliografía de donde sacaron la información. ¿Ya? Si tienen que hacer esto de la isla de Pasmo, ojalá poner un mapa donde estaba ubicada, por qué esa isla y no otra, cuál era la idea de que estuviera, eh, por qué lo mandaron preso a una isla. Entonces esas razones salen en los comentarios bíblicos. Y de las 7 iglesias también, ojalá poner el mapa para que sepamos dónde estaban distribuidas esas 7 iglesias. Después en la clase 11, y esto lo pueden ir construyendo desde ya, un glosario de Apocalipsis que tenga mínimo 30 palabras con su significado. Entonces, ¿qué significa? Que ustedes tienen que sacar 30 palabras del libro de Apocalipsis, indicar cuál es la palabra, entre paréntesis ponen el capítulo y el versículo de donde sale mencionada esa palabra en el libro, y luego escribir cuál es el significado que da, ojalá un diccionario bíblico, porque algunas palabras son teológicas y por lo tanto el significado eh, de un diccionario común y corriente no, a veces no apunta al verdadero significado, ¿ya? Y en realidad uno leyendo el capítulo 1 y 2 ya podría ser las 30 palabras, pero la idea es que sea de distintos capítulos y palabras que realmente sean un aporte a su conocimiento, que podamos realmente las palabras que nos cueste entender o que no sepamos muy claramente su significado, a eso apunta, ¿ya? Entonces ese se puede empezar a construir desde ya, pero debe ser presentado en la clase 11. En la clase 12 y en la clase 16 tienen que presentar un informe de lectura que un poco más adelante les voy a decir cómo debe ser, pero del libro de texto de Lockyer, ¿ya? De ese libro que habla el drama de los siglos, que tiene que ver con la página 25 a la 58, el primer informe de lectura, y el segundo informe que es para la página 16, que va, o sea, para la clase 16, que va de la página 110 a la 128 de ese mismo libro, ¿ya? En la clase 14 tienen la prueba número 2, y en la clase 15, ya acercándonos al final, un ensayo acerca del regreso de Cristo, pero basado en todo lo que se ha estudiado hasta el minuto, basado en la información que da el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, ¿ya? Como yo he hecho este curso antes, me he fijado que los alumnos no leen bien las tareas en cuanto a este ensayo, porque hacen el ensayo con respecto a ese tema, el regreso de Cristo, ya hablan de Tesalonicense, hablan de Mateo, pero la pregunta aquí dice el ensayo debe ser basado en el libro de Daniel y Apocalipsis, porque hay que sacarle provecho a la información que estos dos libros dan acerca del regreso de Cristo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a las tareas? Sí, profesor, en el caso de los informes de lectura y del ensayo, ¿hay algún formato? Sí, pero a su momento se lo voy a dar, porque como falta mucho todavía, Ya, entonces, perfecto, como en la clase 4 más o menos, le voy a dar el formato del informe de lectura. Y por ahí por la clase perfecto. 10 el formato del ensayo, ¿ya? Para que no después dice, a ver, ¿y dónde está? ¿Y en qué clase estaba? Estaba muy atrás. Entonces está bugueteando por todos lados, pero sí, le voy a dar el formato de las dos cosas, ¿ya? Tanto de los informes de lectura como del ensayo. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta o duda? Bien, seguimos. También tener en cuenta esto, por favor.
las tareas son importantes presentarlas en la fecha indicada, pero el que no la presente será castigado en su nota. Esto lo dice el reglamento del instituto. Los que están ahí desde años saben que en el reglamento decía que serán descontados 10 puntos en la primera semana de atraso, pero también nos han pedido que vamos descontando más puntos en la medida que se atrasen más, para que en algún sentido aprendamos a cumplir dentro de los plazos. Si son 2 semanas de atraso, 20 puntos de descuento. Si son 3 semanas de atraso, 30 puntos de descuento. Pero después de 3 semanas significa que ya no hicieron la tarea y se pondrá la nota mínima. Además que no tiene sentido porque cada una de estas tareas tiene que ver con el contenido de la clase que se va a entregar, ¿ya? Así que eso para que lo tengan en cuenta. Y en realidad teníamos que hacer grupos. Aquí tenemos re pocos alumnos, entonces estamos hoy día en la clase 2 y me gustaría que por lo menos, dejo esto porque son demasiado pocos alumnos, 2, 4, 6, 7, sí, podríamos hacer dúos y solo un trío, para que hayan 3 grupos con 3 disertaciones cada uno, ¿ya? Al ser muy pocos alumnos. Entonces, después del recreo les voy a preguntar quién podría ser el grupo 1, que tiene que investigar y hacer una disertación acerca de la literatura apocalíptica. Óscar Astudillo. Lo que pasa es que nosotros salimos a proponer si lo podíamos hacer al tiro nosotros, porque como después no vamos a estar, Ya, trabajar obviamente como matrimonio. ya, y podría ser el grupo 1 entonces, la literatura apocalíptica. Ya, Ya, los dejo no hay a problema. ustedes dos. Déjenme anotar aquí. 1, Óscar e Isabel. Ya. A mí me anota, profe, para el grupo 2, Daniel, para el dúo sí, no sé si alguien más quiere estar con ese contenido de la ya. pre, media y post tribulación. Claro, el grupo 2, después le tocaría la postura de la media tribulación y después las 7 trompetas. Son 3 disertaciones en total por cada grupo, ¿ya? Pero distanciados, como corresponde. Ya. Daniel, ¿podría ser Gabriel también o no? Pastor Gabriel. Profesor, una consulta, solamente como consulta. Y no será mejor que al ser poco, cada alumno tome una clase. Sí, es que igual, eh, si son de a una presentación, a ver, tenemos 3, 6, 9 temas, nos quedarían dos fuera. Ah, ya, no, si era como consulta. Sí, Entonces, póngame en el grupo 2, no hay ya, problema. con Daniel, ahí entre pastores se entiende, ¿ya? Después, acuérdense de los nombres para que se puedan contactar en el WhatsApp, se piden sus propios WhatsApp, Daniel y Gabriel. Y los otros 3 que quedan entonces estarán en el grupo 3, ese será el más grande. Michel, también el otro pastor Oscar Rojas en este caso, y la hermana Cruzita. Ellos 3 serán del grupo 3. ¿Ya? Yo después se los voy a escribir para que lo tengan presente, ¿ya? Ahí ya los tenemos anotados. Entonces, el primer grupo tiene que preparar para la clase 4, o sea, 2 semanas más, la literatura apocalíptica. También les voy a decir más o menos en el WhatsApp, les voy a mandar un mensajito de qué es lo que espero que pongan. Todos tienen que hacerlo en una presentación en PowerPoint que dure más o menos unos 20 minutos, una cosa así, ¿ya? Si hay temas más largos, no más de 30 horas como máximo, 30 minutos, perdón, 30 minutos como máximo, ¿ya? Porque hay otras cosas que tienen bastante información, como las posturas pretribulación, posttribulación, eso que nos interesa también aprender un poquito, ¿ya? Acerca de eso. Bueno, los requisitos para este curso es la participación activa en clase, hacer las lecturas asignadas por el profesor. Están puestas en el cronograma inicial, pero yo también les mandé el plan de clases donde sale lo que se pide que se vaya leyendo. También entregar tareas en las horas asignadas,
rendir 3 exámenes y creo que van a ser 2 solamente, pero ahí les voy a avisar oportunamente. Hacer trabajos escritos, que son los que ya están plasmados, realizar estos proyectos grupales y la asistencia mínima son un 75%. Cuando decimos esto, también nosotros entendemos la labor ministerial que hay y esas son justificadas, pero tienen que mandar el aviso para que no los pongamos ausentes, porque sé que como pastores a veces tenemos bastante actividad. Yo, por ejemplo, ahora mismo termino la clase y parto a Coquimbo y La Serena, soy el supervisor de mis iglesias, de mi corporación, de las iglesias de esa zona, ¿ya? Y parto mañana supervisando y voy a estar toda la semana, pero el sábado ya estoy de regreso en Santiago para hacer la siguiente clase. Pero en este caso, a veces me toca hacer algunas clases de fuera de Santiago, porque justo ando en actividades ministeriales. Pero en el caso de ustedes, si les toca alguna actividad, basta con que me manden una notita y si no pueden estar, los justificamos y no quedan inasistentes, ¿ya? Además, si la estamos grabando, entonces también eso les ayuda a ustedes y además les enviamos el PPT que les permite también volver a repasar lo que hemos visto en clase y también en un sentido más estricto, veo que casi todos los que están aquí son pastores, ¿ya? Y eso me alegra porque puede ser más factible que ustedes retransmitan las clases a sus congregaciones. Si pueden hacerlo un pedacito o completo, gloria a Dios, porque sabemos que no todos los hermanos pueden venir a estudiar. Pero para mí como profesor me encanta que ojalá el contenido, el conocimiento se pueda compartir con otros hermanos, ¿ya? Y ahí si quieren y si les sirven las presentaciones mías, ustedes las ajustan, le cambian el nombre nomás, inicial, ponen el nombre suyo, no hay ningún problema, ¿ya? Y si le pueden hacer agregados, gloria a Dios, ¿ya? Porque cada uno también tiene que ir investigando y hacer una presentación demanda su tiempito, pero en este caso tienen todo mi permiso para usarlo sin ningún problema, ¿ya? Así que adelante, ¿no? Bien, nos toca ahora empezar con la introducción al libro de Daniel. Después tenemos un segundo cuerpo o unidad que tiene la introducción al libro de Apocalipsis y finalmente el estudio exegético del libro de Apocalipsis. Pero también haremos un estudio del libro de Daniel. Entonces, parte todo este tema con la esperanza de la restauración. Hay que entender que vamos a estudiar primero el libro de Daniel y Daniel está en un contexto en que el pueblo estaba exiliado. De hecho, Daniel mismo había sido llevado cautivo, ¿ya? Después vamos a mirar los capítulos que así lo representan. Entonces, para ello, el futuro de los exiliados era la restauración en la patria, o sea, que pudieran volver a su patria. Esta esperanza no murió nunca en los cautivos, aunque algunos se resignaron pronto a la vida que les tocó vivir en Babilonia. ¿Y por qué? Porque Babilonia era otro mundo. Era como alguien de un pueblo pequeño se viene a una ciudad grande a vivir. Y Babilonia tenía una mega ciudad que tenía grandes muros, tenía mosaicos preciosos y tiene hasta el día de hoy una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, algunos de los que estaban ahí exiliados era en algún sentido deslumbrante estar en una de las ciudades más grandes del mundo de la época, ¿ya? El núcleo sólido de la comunidad exílica rehusó aceptar esa situación como definitiva, porque ellos creían fielmente en las promesas de Dios de que un día les iba a restaurar. Entonces, los exiliados sintieron que su estado era provisional, era provisorio, un internamiento más que un verdadero asentamiento. Entonces, los que confiaban en Dios sabían que en algún momento tenían que volver y procuraron no echar raíz, aunque el profeta Jeremías en su profecía les había dicho puntualmente que ellos, como iban a estar una larga vida en aquel lugar, es que nosotros sabemos que por consejos de este profeta tenían que
edificar casas, sembrar el campo y preocuparse de hacer la vida lejos de su patria, ¿ya? Sus profetas, los profetas de Israel, a pesar de las amenazas contra la nación, prosiguieron, no obstante, asegurándoles que el propósito de Jehová o de Yahvé era la restauración definitiva de su pueblo, y precisamente los iba a hacer regresar a la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿ya? Eso está en Ezequiel capítulo 37. Y en realidad aquí tenemos un cuadro de un pintor famoso que muestra cómo posiblemente era la vida de los judíos en Babilonia. Babilonia era conocida como la ciudad de los canales, que la rodeaban y que eran afluentes del río principal que cruzaba por esta ciudad. Bueno, aquí tenemos un cuadro cronológico que nos muestra cuándo fue la caída del Reino del Sur. Arriba, el 586. Ahí cayó el reino de Judá. En ese tiempo profetizaba Jeremías cuando fue llevado cautivo por los babilonios. Y después de Jeremías, Dios mandó a Ezequiel a predicarle a los que estaban cautivos, y Daniel, que había sido llevado cautivo en la primera jornada de cautiverio, porque fueron 3 instancias, de ahí las vamos a mirar después. Daniel, que estaba allá, entonces también fue levantado para profetizarle a su nación durante la cautividad de los 70 años, ¿ya? Entonces ahí tenemos ese cronograma. Aquí están las deportaciones. Las deportaciones que fueron la toma de esclavos, por así decirlo, de los babilonios cuando conquistan el Reino del Sur. Ellos al principio dejan y que siga gobernando su propia nación, pero llevan deportado en la primera tanda el año 605 a un grupo reducido, en la segunda deportación el año 597 otro grupo reducido, y la tercera deportación fue el año 586 cuando ya se destruye el templo de Jerusalén, y ahí llevan otro grupo más grande todavía. Se entiende por el relato bíblico de los libros históricos, más el del profeta Jeremías, que en la primera deportación, que así también se da a conocer, fue llevado cautivo Daniel. Ya después lo vamos a ver en el relato bíblico, ahora solamente lo mencionamos así como un cronograma. Por lo tanto, cuando se destruye Jerusalén en el año 586, más o menos habían pasado ya casi 20 años de que Daniel estaba viviendo en Babilonia. El periodo del exilio va del 586 al 539. Y en realidad, si alguien me contesta esta pregunta, en la siguiente tarea le voy a dar 10 puntos extra por si los necesita en otra tarea, ¿ya? ¿Cómo se calculan los 70 años de cautiverio? ¿Ya? Esa es una pregunta extra, esa no es obligatoria, pero si alguien la quiere contestar de aquí a la próxima semana, me la manda en un escrito, y si contesta bien tendrá 10 puntos acumulados por si le sirven en alguna de las 2 siguientes tareas, ¿ya? ¿Cómo se calculan los 70 años del cautiverio? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces tienen que investigarlo, sí, por favor. Bueno, aquí lo que nos dice que el ejército de Nabucodonosor convirtió a Judá en un matadero, ¿ya? Cuando finalmente destruyó la ciudad el año 586. Las pruebas arqueológicas, todas o casi todas, indican que las ciudades, y ahí tenemos un mapa a la derecha de lo que es el territorio de Israel, las ciudades fuertes de la Cefela y de las colinas centrales del país, es decir, lo que nosotros conocemos propiamente tal como Judá, fueron arrasadas para no ser reconstruidas en la mayoría de los casos hasta muchos años después. Y eso lo podemos leer
en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 2 al 5. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Lamentaciones 2, del 2 al 5. Amén. ¿Ya? Destruyó Amén. el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que he devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Ya. Entonces ahí el libro de Lamentaciones está diciendo que es Dios el que hizo eso. Lo que nosotros sabemos que los que hicieron eso fueron los babilonios. Por lo tanto, los babilonios fueron el instrumento de Dios para llevar el juicio a la nación por toda la información que nos da el libro histórico de no haber escuchado nunca a los profetas y haberse alejado de Dios. ¿Ya? Así que ahí estaba reflejado el castigo de Dios. Entonces, acá aparece una dificultad teológica. El Estado y el culto sufren un golpe mortal por dos razones. Porque la mayoría de las ciudades son destruidas, muchos son muertos y los que quedaron con vida fueron llevados cautivos a otra ciudad, a otro país, muy lejos, más de 1000 kilómetros de distancia, donde tenían otra cultura, otros dioses, y por eso sufren prácticamente un golpe mortal que casi los hace desaparecer. Pero entre medio, entonces vemos que la esperanza del pueblo no se pierde. Ahí abajito tenemos la figura de abajo, tomado de Zacarías 1:17, dice, aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Lo concreto que esa profecía se da cuando ellos están prácticamente sin el auge que había tenido en los tiempos de David y de Salomón, su nación. Y por eso se estima que el Salmo 126 lo dice en la letra, la esperanza que ellos apuntaban, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces había un grupo que tenía esta esperanza de volver a ser una nación, una nación importante y seguían creyendo en Dios. Además que las profecías que Dios les había entregado por distintos profetas hablaban de una dinastía eterna en la descendencia de David. Así que eso muestra un poco en el contexto de lo que vamos a estar estudiando. Ahora, pregunta, ¿por qué estudiar Daniel y Apocalipsis? ¿Por qué se hace importante? Entonces, esto lo podemos contestar antes de mirar acá. Según ustedes, ¿por qué piensan que es importante estudiar estos dos libros? ¿Quién me dice sus comentarios? Eh, por acá. Gabriel. Sí, como dije en mi presentación, porque es un libro muy escatológico, eh, que presenta los eventos por venir. Entonces, es de notar eso para tener una idea, ¿cierto? Acerca de tanto lo que la parte de Daniel que vivió Judá en el cautiverio, como también lo que la iglesia ha experimentado y el mundo ha de experimentar en los sucesos finales. Bien, sí.
Entonces, lo escatológico siempre nos llama la atención, ¿eh? Sobre todo a los que pertenecemos a las iglesias. Porque si bien a todo el mundo algo sabe del fin del mundo, pero mucha gente ni siquiera cree, pero los que creen les da miedo, y nosotros como creyentes también tenemos que saber qué va a pasar. Y justamente estos libros nos ayudan a, digamos, a desentrañar la información para poder tener información acerca de los tiempos finales. ¿Quién más me da sus comentarios? Isabel parece que quería decir algo. Bueno, yo, aparte de todo lo que menciona el pastor Gabriel, que encuentro toda la razón, pero también la riqueza literaria que estos libros tienen, porque como usted dice, profesor, para nosotros los creyentes tienen un valor especial, obviamente. Nosotros queremos rescatar de ahí los principios que nos van a dirigir, van a dirigir a la iglesia en este tiempo. Pero además de eso, tiene una tremenda riqueza literaria, ambos libros. Y aquellos que nos gusta la literatura, podemos encontrar eso ahí. Y yo sé, y entendemos que hay muchas personas que ni siquiera son creyentes y les llama mucho la atención el libro de Apocalipsis y lo leen por curiosidad, por lo que se sabe y se conoce de él. Eso, Bien, profesor. gracias Isabel. Bueno, y por eso también vamos a estudiar un poquito en una presentación grupal lo que es la literatura apocalíptica, porque a eso tenemos que previamente, antes de ir a los escritos que vamos a estudiar, propiamente tal del texto, Daniel y Apocalipsis, tenemos que saber que la literatura apocalíptica tiene rasgos que son distintos a otro tipo de literatura, que es toda la, diríamos, los símbolos y las claves que muestran en sus escritos para poder entender la realidad. Los símbolos representan una realidad y la literatura apocalíptica está llena de eso. Entonces la riqueza literaria se hace con una comprensión de la literatura apocalíptica, ¿ya? Y uno más que nos pueda comentar. ¿No hay más? Gloria a Dios. Los llevó el Señor a los demás. Ahí está Cruzita. ¿Cómo está ¿Cómo Cruzita? Dios te está? bendiga. Buenos días, pastor. Buenos días a todos mis compañeros. Pastor, a mí en lo personal hay muchas posturas que se dicen, más que todo para aprender a analizar e interpretar las escrituras, para mí, o sea, porque uno puede escuchar, pero hay que aprender también a discernir de lo que el Señor quiere hablar o de lo que el Señor dejó para poder entender de lo que viene en estos tiempos, ¿no? Por lo menos para mí, eso en lo personal. Bueno, gracias, Cruzita. Todos tenemos la misma inquietud siempre, ¿no? De interpretar de buena manera las escrituras y sobre todo cuando hay varias posturas con respecto a un tema. Ahí le tengo una buena y una mala noticia. La buena es que indudablemente al estudiar estos libros vamos a entender bastantes cosas que tal vez no las entendíamos o vamos a ordenar otras cosas que sí las entendíamos pero no estaban muy bien ordenadas, pero quiero decirle que hay otras cosas que no las vamos a despejar, ¿ya? Porque parece que algunas cosas van a ser igual, medias confusas hasta el final de los tiempos. Pero sí procuraremos hacerlo de la mejor manera posible y efectivamente traer respuestas a nuestras interrogantes. Pero la pregunta, ¿por qué estudiar el libro de Apocalipsis y de Daniel? Es porque estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿ya? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo puedo saber que estamos viviendo los últimos tiempos? Entonces, mirando las señales. ¿Quién habló más que cualquiera de las señales? Jesucristo. Y esas señales pareciera ser que cada día están más cerca de cumplirse totalmente, ¿ya? ¿Y cómo sabemos que las señales se están cumpliendo? Mirando las noticias de lo que va ocurriendo en el mundo. Y aquí hay que acordarse que, por ejemplo, la Agenda 2030 de la ONU manda en algún sentido a todas las naciones que pertenecen a la ONU, a las Naciones Unidas, que tengan una legislación que sea muy similar en todos los países del mundo, preparando el ambiente para que haya un gobierno mundial, ¿ya? Y los grandes líderes mundiales justamente plantean que la solución a los grandes problemas de la actualidad es que exista un gobierno mundial y una moneda mundial, algo que ya
en estos dos libros vamos a encontrar que está profetizado que así va a ser, ¿ya? También mirando lo que ocurre con Israel, porque algunos entendidos dicen que Israel llega a ser el reloj de Dios. Entonces, siguiendo el avance de Israel como nación. Y créanme que todas las semanas en las noticias salen información importante de lo que está ocurriendo en este pequeñito país del Medio Oriente. ¿Ya? Entonces ahí está. Para muchos Israel es el reloj profético de Dios en su palabra y ya se ha cumplido una de las principales profecías con respecto a Israel, que iba a volver a ser nación. Y eso pasó hace no muchos años atrás, en 1948, y por lo tanto es algo que ha ocurrido prácticamente en nuestro tiempo, en nuestros días. Y bueno, eso es a nivel general y ahora vamos a entrar a una introducción con respecto al profeta Daniel. Con respecto a Daniel, existe la necesidad de dar a conocer a la iglesia los eventos que están por acontecer en un futuro cercano. ¿Qué decimos eso? Sí, es verdad. Existe, por lo tanto lo hacemos como pregunta. Claro que existe la necesidad de que nosotros sepamos acerca de los eventos futuros que narra la Biblia. ¿Y cómo lo podemos obtener? Bueno, estudiando la palabra de Dios propiamente tal. Porque cuando uno estudia las palabras, la palabra de Dios, encontramos señales antes del fin y también hay Biblias que se han hecho con respecto a este tema, como la Biblia de Estudio de la Profecía de Tim LaHaye, un escritor famoso inglés. Entonces, la crítica, esto lo dice Elvis Carballosa en el libro de su comentario de Daniel y el reino mesiánico, que también se los mandé al WhatsApp, esta vía electrónica. En la página 17 de su libro dice, la crítica racionalista rechaza rotundamente la autenticidad y la canonicidad del libro de Daniel. O sea, ellos tratan de decir que Daniel no fue del tiempo que las iglesias piensan que fue. Lo considera producto de un seudónimo del siglo II. Pero exegetas conservadores, sin embargo, afirman que dicho libro es histórico y además autoritativo, escrito por un profeta genuino que vivió entre los años 605 al 535 a.C. y por lo tanto su contenido es palabra de Dios. Y nosotros eso creemos con respecto al libro de Daniel. Entonces, en cuanto al libro del profeta Daniel, la escena más clásica, la que tal vez más se conoce, es cuando Daniel estaba en el foso de los leones, ¿ya? Y algunos les enseñan esas lecciones desde niños porque son parte de las dinámicas que los profesores de escuela dominical enseñan a los pequeñitos en la iglesia. Y nos enseña ahí Daniel cómo resistir en un mundo corrupto e idólatra. De Daniel a Daniel vamos. ¿Qué dice Daniel Orden? Sí, profesor, respecto a la autenticidad, digamos, de la autoría de Daniel, me parece que el Señor Jesucristo igual nombró al profeta, nombró uno de sus pasajes en los evangelios, ¿no? Bueno, ahí a continuación vamos a justamente a hablar de eso, ¿ya? Ya. De todos los argumentos que para nosotros validan el que Daniel haya escrito este libro en el tiempo en que la cultura judía, la tradición judía se lo asigna y no en lo que dicen, como decíamos acá, eh, los, en este caso, la crítica nacionalista que desacredita a Daniel diciendo que es un libro que se escribió después que ocurrieron los eventos. Entonces, vamos aquí a dar los argumentos que se mencionan, ¿ya? Entonces, vamos paso a paso en cuanto a la biografía de Daniel. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Así que tenemos un Daniel aquí también con nosotros, que significa lo mismo, ¿ya? Probablemente él era de sangre real. Eh, Se menciona en Primera Crónicas 3:1, donde un hijo de David se llama así, pero en el libro de Daniel propiamente tal, en el capítulo 1, versículo 3, entonces si vemos este libro, ah,
en la Biblia, en el capítulo 1 de Daniel, el versículo 3 nos dice: y dijo el rey a Aspenat, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Entonces dentro de ellos viene Daniel. Entonces, como dice ahí que es del linaje real, entonces se subentiende que Daniel pertenecía a la familia de los reyes de Israel, ¿ya? Su lugar de nacimiento, Jerusalén. En el capítulo 9, versículo 24, él habla de tu santa ciudad. El autor ahí nos da a entender esto posiblemente, de que era la ciudad donde había nacido Daniel, que fue llevado a Babilonia entre los cautivos hebreos por Nabucodonosor en la primera deportación en el año 4 de Joacim. Eso es el 605 antes de Cristo. Como él y sus 3 compañeros se llaman muchachos, en el capítulo 1, versículo 4, ahí dice muchacho. Eso implica, dicen los comentaristas bíblicos, que no habría tenido más de 12 años cuando fue puesto en preparación, según la etiqueta oriental, para ser un cortesano. El mismo capítulo 1, el versículo 3 y el 6. Ahora solo lo mencionamos así, después lo vamos a ver propiamente tal en el relato bíblico. Entonces, si era muchacho, no era de mucha edad. 12 años dice acá, pero nosotros, sin haber leído, prácticamente habiendo escuchado a muchos predicadores, ¿qué sabemos que dicen los predicadores acerca de Daniel? Que era un jovencito, tal vez muy joven. Algunos comentarios dicen 15 años, otros 17, pero puntualmente acá lo que se dice que cuando se les llamaba muchacho era alrededor de entre 12 años y algunos dicen hasta 15. Por lo tanto, cuando él fue llevado cautivo era muy niño, por así decirlo, todavía. Recibió un nombre nuevo allá que se llama Belsasar, que significa príncipe favorecido por Bel. Ya ahí están las citas bíblicas de ese nombre. Su piedad y sabiduría llegaron a ser proverbiales entre sus paisanos, sus contemporáneos. Observamos fidelidad combinada con su sabiduría en el cuadro bíblico, donde sale que él se abstiene de tomar los alimentos enviados desde la mesa del rey en honor a sus ídolos. El capítulo 1, versículo 8 al 16, después lo vamos a ver en el detalle. Y Ezequiel, que también era un profeta de la cautividad, da referencias de él. Y las referencias que da Ezequiel de Daniel son precisamente de la clase que esperaríamos. Un escritor que exhibía un carácter justo y sabio en discernir secretos, en aquellas circunstancias ahora halladas en su libro, las cuales son anteriores al tiempo cuando escribió Ezequiel. Y tenemos aquí una comparación entre Daniel en Jerusalén y Daniel en Babilonia. En Jerusalén, viviendo en el reinado de Josías bajo la supremacía asiria. En Babilonia, su realeza, su hermosa persona, sabiduría e idoneidad para estar en la corte de un rey. En Jerusalén, la sumisión de Israel a Egipto cuando muere Josías. También en Jerusalén, la sumisión de Israel a Nabucodonosor, quien era corregente de la nueva potencia Babilonia junto a su padre Nabopolassar. En Jerusalén, Daniel es llevado al cautiverio cuando era muchacho. Ahora en Babilonia, 3 años es educado en esa ciudad, pero él muestra, a pesar de que le quieren introducir en la cultura babilónica, su fidelidad a la ley mosaica. También muestra grandes adquisiciones en el curso, cuando fue educado en la sabiduría de los babilonios. Ahora lo mencionamos, ¿no? Después cuando veamos el relato bíblico vamos a ver qué adquisiciones obtuvo Daniel de ese curso que le dieron a él en la educación en Babilonia. También explicaciones cronológicas se pueden deducir del relato bíblico de Daniel. Y finalmente
vemos cómo Daniel interpreta los sueños de Nabucodonosor acerca de la imagen, y eso mismo le lleva a que sea promovido a un lugar especial con sus amigos, con los otros 3 amigos que nosotros conocemos el nombre, más bien el nombre babilónico que el nombre judío: Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces aquí tenemos un cuadro que nos habla de los profetas en relación al exilio. Ya antes del exilio estaba Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Justo en el momento en que son llevados cautivos Jeremías, y Jeremías escribió también Lamentaciones. Y durante el exilio profetizan Daniel y Ezequiel. En este caso, el que vamos a estudiar ahora va a ser el libro de Daniel. Y después del exilio profetiza Ageo, Zacarías y Malaquías, cuando ellos ya han regresado. También sabemos que los profetas son clasificados de 2 formas, como los mayores y como los menores, entendiendo los mayores los que tienen un escrito más largo y los menores un escrito más breve. Pero no es que sean más importantes los mayores que los menores, todos tienen el mismo grado de importancia. Y dentro de los profetas mayores está Daniel, ya junto con Isaías, Jeremías y Ezequiel. El libro de Lamentaciones es como la segunda parte de Jeremías, porque se llama las Lamentaciones de Jeremías. En cuanto al libro de Daniel, y aquí empezamos un poquito a hablar de el autor de este libro, del libro de Daniel. La autenticidad del libro de Daniel se puede comprobar en todas estas citas bíblicas dentro del mismo libro, en el 7.1, en el 7.28, en el 8.1, en el 9.2, en el 10.1 y 2, en el 12.4 y 5. Todos estos versículos testifican que fue escrito por Daniel mismo, ¿ya? No se mencionan los capítulos del 1 al 6 por la importancia de los acontecimientos históricos, pero del capítulo 7 al 12 su contenido es eminentemente profético, y ahí sale muchas veces mencionado que es Daniel el autor. Daniel fue, por lo tanto, el político, el cronólogo, el historiador entre los profetas, ya porque tuvo un largo ministerio y además fue destacado desde el punto de vista gubernamental o político, porque desempeñó un papel muy importante en el gobierno de los babilonios y después de los persas. Y él ocupa un lugar importante en los hagiógrafos israelitas. Hagiógrafos. ¿Qué significa hagiógrafo? Y aquí, como es una palabra que no es de común uso, entonces menciono yo también cuál es, en algún sentido, el significado. Hagiógrafo es una persona que escribe hagiografías o biografías en que se ensalza la bondad del biografiado. También se dice que es el autor de cualquiera de los libros de la Biblia. Entonces, todos los que han escrito la Biblia, los escritores originales de un libro de la Biblia, esos son los hagiógrafos. En este caso, Daniel es un hagiógrafo porque escribió el libro que lleva su propio nombre. Aunque esta opinión en los siglos pasados virtualmente ha abrumado la opinión conservadora, enfrenta considerables dificultades, de las cuales se mencionan aquí solamente unas cuantas. ¿Cuáles serían esas dificultades? Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, que Jesús y el Nuevo Testamento confirman la autoría de Daniel, ¿ya? Entonces, los escritores del Nuevo Testamento consideraban el libro de Daniel como histórico. Jesús consideraba a Daniel como un profeta, y eso lo menciona en Mateo 24:15, y por eso el contenido de su libro es como genuinamente profético del futuro. ¿Quién me lee Mateo 24:15, por favor? Profesor, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, ¿es solamente el 15? Sí, sí, es que la idea más que nada es reflejar que el mismo Jesús le aplicó
a ese relato, que el autor de ese relato de la abominación desoladora era Daniel, ¿ya? Entonces, por eso lo consideraba el contenido de su libro como genuinamente profético del futuro. Es Jesús el que afirma y respalda la autoría de Daniel acerca de esa profecía, que aparece justamente en el libro de Daniel. También el autor de la carta a los hebreos se refiere a dos eventos del libro en el contexto de otros eventos y personajes históricos. ¿Quién puede leer ahora Hebreos 11, 33 y 34 para ver cuáles son los eventos ahí narrados? Hebreo 11:33. Sí, 33 y 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ya. Entonces aquí dice que por lo menos de todos esos eventos que están ahí, por lo menos dos se refieren a la vida de Daniel. ¿Cuáles podrían ser esos dos? ¿Qué hizo Daniel dentro de este listado? Par bocas de leones. Sí, Y bueno, de fuego en el horno. sí, pero sale el fuego. Ah, sí, apagar un fuego impetuoso, ya. Pero también podría ser conquistar un reino, ¿no? Porque él conquistó el reino de Babilonia. Entonces ahí ya tenemos tres. Pero en forma más específica, sí, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, ya. También en el foso de los leones o su amigo en el horno de fuego. Entonces, pareciera ser que, sin decir Daniel, diciendo los eventos, justamente revalida el autor de los Hebreos históricamente a este libro de Daniel, ¿ya? Por lo tanto, es difícil resistir la conclusión de que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento consideraran el libro de Daniel como historia y profecía verdaderas. Si es así, el hecho de señalar una fecha posterior al libro sería poner en duda el conocimiento y la autoridad de Cristo como Señor de las Escrituras. También, en segundo lugar, Daniel y la autoría del libro. Parte del mensaje del libro de Daniel es que Dios puede hacer lo que sus criaturas no pueden hacer y que Dios lo hace. Podemos leer el capítulo 2 de Daniel, el versículo 10 y 11. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿El 11 también? Sí, Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ya. Entonces la Biblia del Peregrino dentro de este párrafo dice lo que el rey exige es sobrehumano, es muy difícil de poder dar una respuesta, ¿ya? Entonces, sí, lo da Daniel. ¿Por qué razón? Porque él tenía el apoyo de Dios. Ningún intérprete de este libro puede evitar el desafío que éste presenta para confiar en un Dios que apaga fuego y que cierra la boca de leones, tal como vimos en Hebreos 11, 33 y 34. O más aún, en un Dios que levanta a los muertos. Ya acá en este libro, en el capítulo 12, tenemos una alusión a la resurrección en el capítulo 12, versículo 2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y eso ya se compara con Marcos 12, del 18 al 27, nos podemos dar cuenta que el único que puede hacer eso es Dios. También la crítica de la tradición. Si el libro fuera tan obviamente ficticio de carácter, como dicen los liberales, esperaríamos encontrar los primeros indicios de esto en la tradición de la interpretación, previa al ataque de Porfirio contra el cristianismo.
e independiente de él, pero estos, en este caso, están ausentes. Si el libro está compuesto, obviamente, de leyenda, es difícil entender la aparente continua forma tradicional de interpretarla que hacen la tradición judía como una historia teológica y autobiográfica y como visión que transmite Daniel en sus escritos. También el conocimiento que en este libro se menciona de Babilonia demuestra que el autor vivió y vivió en la época en que está reflejado en el relato bíblico. Aquí se menciona el nombre del jefe de los eunucos en el versículo 3 del capítulo 1. El tipo de educación que daban los babilonios, que era de 3 años, del 1-5, también ha sido reafirmado por los descubrimientos arqueológicos. Las comidas especiales también aparecen en la historia de Babilonia reflejada. El contexto religioso al que se hace mención también era muy común de Babilonia de la época. El idioma arameo que se menciona en el 1.4 también era de la época. Los castigos que daba el rey, en los banquetes reales, como el que está mencionado en el capítulo 5. Todas esas cosas muestran que tenía un conocimiento acabado de la cultura babilónica. Dice el capítulo 5, versículo 5, escribía delante del candelero sobre los encalados de la pared, los agasajos reales. Todas esas cosas son muy comunes y están verificadas por la arqueología, ¿ya? Entonces, el libro de Daniel, el que vamos a empezar a estudiar, estamos en la parte introductoria, su tema principal es este: el reino de Dios reemplaza los reinos de este mundo. El libro de Daniel, todos sabemos que en su segunda parte, la primera parte es más como la parte histórica de eventos que ocurren en la época de Daniel, y la segunda parte del libro es la que contiene profecías acerca del fin. Y en torno a esas profecías acerca del fin es que se desarrolla este tema. El reino de Dios reemplaza a los reinos de este mundo. Entonces nos pilló la hora del recreo. ¿Tienen alguna consulta que hacer de lo que hemos visto al minuto? Estamos en la parte introductoria de Daniel, ¿ya? Bien, entonces vamos a volver a las 10:05 para tener un pequeño break para tomarse un cafecito y descansar un poquito, ¿ya? Y ahí volvemos a la última parte de la clase de hoy, ¿ya? Entonces vamos a parar con la grabación. Y si tienen alguna consulta que hacer, la pueden hacer en cualquier minuto, o si no, escribirla también en el chat. Ya, ahí está. Entonces, la estructura del libro de Daniel tenemos que tiene 2 grandes pedacitos, que es fácil de memorizar, porque son 12 capítulos y la mitad de 12 es 6. Entonces, del capítulo 1 al 6 es la parte biográfica y del capítulo 7 al 12 la parte apocalíptica, ¿ya? Ahora, esta primera parte se le llama la parte narrativa, es donde están las historias más famosas del libro de Daniel, como Daniel en el foso de los leones o sus amigos cuando están en el horno de fuego. Todo es narrativa, es historia, es fácil de entender y comprender. Pero la segunda parte, del capítulo 7 hasta el final, tenemos las visiones apocalípticas y que son las más difíciles de entender, y por eso hay que leerlas con cuidado y buscar la interpretación que el mismo relato bíblico va entregando. Entonces, acá aparece en la entrega de esta parte, de la segunda parte del libro de Daniel, lo que se llama la literatura apocalíptica. ¿Qué son los mensajes apocalípticos? Es la historia humana como un drama en 2 actos. Siempre la literatura apocalíptica se escribe en su primer acto en el presente del autor que está escribiendo, y como generalmente ese presente era un presente medio confuso, medio difícil, porque había muchos enemigos del pueblo de Dios, muchos enemigos del autor, eran tiempos de persecución, entonces se escribe en clave o en símbolos, y por lo tanto los símbolos son para no
que no se sientan ofendidos aquellos que están queriendo destruir al pueblo de Dios. Y por esa razón, si es que encontraban algún escrito, la idea era que no se sintieran ellos representados con lo que ahí estaba y en este caso obviaran la persecución. Pero también en el segundo acto contiene también mensajes para el futuro. Y ahí está la perspectiva escatológica que muestran los escritores acerca del futuro, los profetas de Dios, donde hay una revelación sobre lo que habrá de acontecer al final de todos los tiempos. Entonces, acá encontramos historias y profecías. Ya, el libro de Daniel contiene estos dos elementos, historias y profecías. En cuanto a la historia, en la primera parte del libro, en esa primera parte que va del capítulo 1 al 6, nos dicen cómo será el tiempo del fin y cómo debemos prepararnos para el fin cuando éste venga. Y las profecías, que en la segunda parte del libro, nos dicen cuándo vendrá el fin. Son como postes de guía que nos indican qué camino debemos seguir hacia adelante. Y en cuanto a los idiomas, este libro es el único libro que está escrito en dos idiomas distintos en la Biblia. Está escrito en hebreo, algunas porciones que van del 1.1 hasta el 2.4 y del capítulo 8.1 hasta el final, hasta el 12.13. Y en su idioma relacionado, el arameo, la porción que va del capítulo 2.4, la parte B, hasta el 7.28. Después diremos un poquito de las razones de por qué están escritas en dos idiomas. Por ahora solamente mencionamos eso. Y en cuanto al tipo de literatura, esta es una literatura diferente de la mayoría de la historia y de la profecía del Antiguo Testamento. A diferencia de la primera, lo que es historia, acá está dominada por visiones. Y a diferencia de la última, o sea, de la profecía, sus visiones son a menudo surrealistas y describen un mundo en el que las estatuas gigantescas son demolidas por piedras misteriosas y bestias extrañas que surgen para luchar unas con otras. Entonces, a nosotros nos corresponde justamente tratar de entender qué significaban esas piedras, esas bestias, son bestias reales, representan algo. Entonces, esa explicación la va dando el mismo relato bíblico. Y por lo tanto, nosotros no tenemos que inventar la interpretación de esos pasajes, sino que más bien descubrirlas. Gabriel, adelante. Profesor, antes que avance, eh, cuando se habla de visiones, son situaciones cuando la persona está despierta, está consciente de lo que está sucediendo, o porque se recibieron en sueño. Bueno, aquí lo que vemos es que él la recibió estando despierto, ¿ya? Eh, eh, es estar como posicionado en un éxtasis y mirar y ver cosas hacia el futuro. De hecho, vamos a mirar después en el relato bíblico en que él muchas de estas visiones no las entiende. Entonces Dios tiene que mandar un ángel para que le explique el significado de la visión. Gracias a Dios que tenemos esa parte de la narración, porque si no tuviéramos esa parte, entonces imagínense la especulación cómo sería, ¿ya? Pero como tenemos la explicación mayormente de las visiones que Dios le da a Daniel, entonces no podemos equivocarnos en su interpretación, ¿ya? Entonces ahí está el tema. Dice, aunque algunos elementos como estos se encuentran en los profetas, en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 1, termina justamente con esa frase: esta es una visión acerca de la gloria de Dios, ¿ya? A ver si lo leemos, Ezequiel, el capítulo 1, el último versículo. Como dice el 1, 28. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno
que hablaban, ¿ya? Entonces, en un sentido, las impresiones creadas en el lector son tan importantes como la comprensión de los detalles. Teóricamente, es imposible entender estos últimos, los detalles, y dejar de experimentar el impacto que el libro pretende producir. Entonces, justamente se ha querido, en algún sentido, estudiar los dos libros juntos, Daniel y Apocalipsis, por la conexión que hay en las bestias y en la parte apocalíptica entre los dos libros. Acá vamos a leer que una de las últimas instrucciones que le da Dios a Daniel le dice: sella los libros de esta profecía. Y en el libro de Apocalipsis dice que aparece el libro que nadie podía desatar los sellos hasta que aparece el león como cordero, o el cordero como león, quien es digno de desatar los sellos y por lo tanto reflejar la información que complementa al libro de Daniel con respecto a los últimos tiempos. Entonces, continuando con lo que estamos viendo, Daniel comúnmente se clasifica como literatura apocalíptica, al igual que el libro de Apocalipsis. A semejanza de la relativamente moderna forma literaria de la novela, que empezó a principios del siglo XVIII, esta literatura apocalíptica no surgió de la noche a la mañana en una forma completa, con características cuidadosamente definidas. Lo que es característico de los escritos apocalípticos, sin embargo, es que su mensaje involucra un develar, que en el griego es la palabra apocalipsis, que significa revelación o develar, el orden trascendente y cómo esto se relaciona con la historia conforme avanza la consumación. Tal como un develar, o sea, darnos a conocer información que es difícil conocer de buenas a primeras, esta clase de literatura lleva el aviso que se repite en el libro de Apocalipsis con esta frase: ven y mira, y también esta otra frase que la vemos más en Daniel: escucha y entiende. Ya para ir hablando en la parte final de la clase de hoy, que es más breve porque es la introducción al libro de Daniel solamente, aquí tenemos una estructura compleja. Hay narrativas históricas entre el capítulo 1 y 6. Dentro de ello después viene la parte profética del capítulo 7 al 12, donde aparece la figura de la literatura apocalíptica con sus escritos, donde habla de las visiones, que indudablemente son más difíciles de entender. Y bueno, estas últimas tienen distintas versiones en los intérpretes dependiendo de la información que estén usando para hacer la interpretación. Y el versículo clave que nos va a reflejar el libro de Daniel está en el 1:8, cuando Daniel dice el libro: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, no con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Entonces nos enseña esto, que aún en momentos difíciles uno tiene que tomar decisiones en la vida, y en este caso este jovencito, aún siendo muchacho, toma la decisión de no contaminarse. ¿Con qué cosa? Solo con la comida. Entendían ellos que podían contaminarse. Pero para poder entender esto, hay que entender también que los judíos tenían unas normas bien estrictas en torno a la comida. Acuérdense que había en la ley reflejados temas de qué se podía comer, qué no se podía comer. Y ellos hacen valer, en este caso Daniel, hace valer las convicciones que él tenía con respecto a la ley, y por eso propuso en su corazón no contaminarse y pide una comida diferente a la que le estaban ofreciendo. En cuanto al bosquejo del libro, aquí ya lo tenemos detallado con los 12 capítulos. La primera parte, que es la parte histórica o la parte biográfica,
Encontramos en el capítulo 1 la descripción que se nos da acerca de los jóvenes cautivos. En el capítulo 2, el sueño de la imagen que tiene Nabucodonosor. En el capítulo 3, los amigos de Daniel puestos en el horno de fuego. En el capítulo 4, el árbol caído. De nuevo aparece ahí Nabucodonosor en la historia. En el capítulo 5, la escritura en la pared. Y luego en el capítulo 6, la historia de Daniel puesto en el foso de los leones. Esa es la parte biográfica, la parte histórica, la parte narrativa. La segunda parte, que es la parte profética, la parte más apocalíptica propiamente tal, del punto de vista de la literatura apocalíptica, en el capítulo 7 aparecen las 4 bestias. Entonces, cuando decimos que ustedes tienen que dibujar el capítulo 7, ya saben ya que en el dibujo tienen que aparecer 4 bestias distintas, además de otros detalles que aparecen en ese capítulo. En el capítulo 8 aparece la visión del carnero y el macho cabrío. En el capítulo 9, los 77 o las 70 semanas de Daniel. Y en el capítulo 10 al 12, los reyes venideros. ¿Ya? Eso es, así a grosso modo, el bosquejo del libro. Y ahí estaríamos para ver la clase. Entonces, preguntas. Profesor, Adelante. respecto del idioma, ¿cierto? De la literatura,